Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Son las 9 de la mañana en Culiacán, las 10 de la mañana en Ciudad de México, Quito y Bogotá, las 12 del día en Buenos Aires y Sao Paulo, y estamos empezando nuestro catalizador de ideas del día de hoy. Soy Ricardo Rubiales y yo quiero, como todos los días, darles la bienvenida a esta primera sesión de este día. Hoy tenemos mucho que dialogar y estoy muy contento de darle la bienvenida al equipo del MIC, del Museo Interactivo de Ciencia de Quito, que nos va a acompañar hoy presentándonos su proyecto. Y claro, dejarle la palabra y los micrófonos a Nidia, que hoy nos va a ayudar de moderadora. Antes de pasar los micrófonos a ese equipo, quiero contarles rápido que hoy tenemos dos sesiones más. Tenemos una sesión al ratito que es de ida y vuelta y nos va a estar acompañando Mercedes Jiménez, nos va a estar acompañando Mila y Chiobato y Silvia Alderoqui, de Brasil y Argentina, y después en la tarde vamos a tener el Microlab con Pati León sobre relevancia y también sobre virtualidad. Bueno, regresemos al catalizador. Amigos y amigas de Quito, hola, buenos días, qué gusto verlos. Hola Nidia, les dejo los micrófonos, que se la pasen muy bien y nos vemos al ratito. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Pues sí, yo voy a ser la moderadora en esta ocasión. Para mí es un honor tenerlos en este panel al Museo MIC de Quito, Ecuador, y le damos la más cordial bienvenida a María Isabel Tituaña. Bienvenida, María Isabel. María Isabel es mediadora educativa del museo. Le damos también la cordial bienvenida a Paola Santa Cruz. Hola, Paola, ¿cómo estás? Paola es jefa del área educativa. Bienvenida, Paola. También tenemos entre nosotros a Gustavo. Buenos días, Gustavo. Gustavo Benavides. Muy buenos días, un gusto, muchas gracias, un honor. Es colaborador en proyectos tecnológicos y, por supuesto, a Luis Mendoza, director del MIC. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ellos nos van a presentar un proyecto muy interesante que se llama Didacticus. Estamos muy a la expectativa de conocer ese proyecto y les voy a compartir la dinámica que vamos a seguir. Tendrán un tiempo para exponer su trabajo, su proyecto, su propuesta. Posteriormente pasaremos a un bloque de preguntas hechas por la audiencia. Le recuerdo a la audiencia que es muy importante que coloque sus preguntas y comentarios en el botón de preguntas y respuestas, porque de ahí las iré sacando para poder hacérselas llegar a nuestros panelistas. Posteriormente pasaremos a una ronda de comentarios por parte de ustedes, enlazados a todos los comentarios que nuestros televidentes, digamos, de nuestros participantes, van a estar haciendo a través del botón de preguntas y respuestas, y haremos un cierre con los comentarios finales. ¿Qué les parece? Perfecto, vamos a ir. Muy Perfecto. bien. Perfecto. Excelente. Entonces, pues, adelante a presentar su proyecto. Éxito. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues, como ya saben, soy Luis Mendoza. Otra vez, muy contento de estar en este espacio. Creo que más contento que el martes, ¿no? Y que el lunes, ¿no? Va creciendo como la emoción con el evento, ¿no? Y bueno, ¿no? En esta sesión particularmente a mí me complace mucho, ¿no? Me alegra mucho poder compartir con la gente con la que compartimos y elaboramos y hacemos día a día el MIC. Y justamente, bueno, muchos de ellos con muchos años de experiencia en el museo. Y justamente nos gustaría hacerles esta presentación del proyecto Didacticus, ¿no? ¿Cuál es la intención, no? La intención y un poco lo que nosotros le pedimos a toda la audiencia es que nos aporte, todo lo que pueda, ¿no? Que todas las ideas que tengan, nosotros les vamos a contar un poco qué ha hecho el MIC, ¿no? Este proyecto Didacticus, digamos, tiene como foco, ¿no? Y como público principal está destinado al trabajo con profesores, ¿no? Principalmente de educación pública, de las escuelas y los sectores aledaños del MIC. Entonces, les vamos a contar un poco qué se ha hecho, ¿no? Qué hemos concluido y qué nos parece que hay que poner en crisis, ¿no? Y cuestionarnos para, digamos, actualizar y optimizar este proyecto que es en el punto, este programa, ¿no? Porque más bien es un programa que contiene varios proyectos. ¿Cómo también desde su experiencia nos pueden ayudar a repensarlo o cuáles son las pautas también que nos podrían
ayudar toda la gente con enorme experiencia y trayectoria, saberes, capacidades que confluyen en ese espacio. Entonces, sin más, creo que le paso la palabra a Isabel o a Gus. A Isabel. Entonces, Sí. ahí va Isabel. Adelante, Isabel. A ver, hola con todos. Gracias igual. Me complace mucho participar del catalizador de ideas. Como ya dijeron, mi nombre es María Isabel, soy mediadora educativa en el MIC. Y antes de empezar todo, es importante realzar un poquito todo lo que conlleva trabajar con profes. Recordando que un profe es una persona que entrega en el aula y conoce la importancia de su trabajo en el contexto del desarrollo cognitivo social, que no solo comparte conocimiento, sino que tiene el reto de dejar huellas significativas. Conociendo de esta importancia, es que el MIC, y no solamente el MIC, propone hacer una especie de alianza con esta comunidad tan importante, con el objetivo de empezar a crear vínculos para realizar algo participativo. Podemos observar un poquito que un profe tiene el desafío de dejar estas huellas, pero es necesario contar con las herramientas necesarias y realzar un poquito su labor. El profe se presenta como figura clave para lograr objetivos conjuntos mediante un trabajo participativo. ¿Qué museos ya han logrado este acercamiento con los profes? Podemos observar que a nivel de Sudamérica, especialmente en Colombia, museos como Maloca, ubicado en Bogotá, ya tiene una red de profes conformada que concurren al museo y realizan actividades participativas de manera continua. También tenemos el Museo Interactivo Mirador en Chile, que también cuenta con ya un grupo estable para realizar este tipo de actividades. Parque Explora en Medellín cuenta con el MAE, conocido de esta forma porque su nombre en sí no se le conoce como una red, sino como maestros amigos de Explora. Todo esto se puede decir que son los ejemplos más evidentes de cómo se puede ir empezando una relación y generando este tipo de vínculos con los docentes. También poder un poquito saber o contar un poquito cómo se realizó este acercamiento. En un inicio los maestros o los docentes fueron motivados a medida de incentivos, beneficios. Se les entregaba entradas gratis para él, para su familia, pero a medida que el tiempo va pasando se puede observar que ya no solamente se motiva a que venga el docente, sino que el docente traiga a su grupo o equipo de clase y sean parte del espacio. Va pasando el tiempo y ya se genera capacitaciones, empieza a haber concursos, lo que genera mayor expectativa en los docentes participantes. Son claros ejemplos de que sí, se puede trabajar. Pero, ¿cómo podemos construir ese puente entre museos y docentes? Esa queda una pregunta para poder solventar. Doy el paso en este momento a Gustavo para que les converse un poquito más de qué se trata el proyecto. Bueno, primeramente, muy buenos días con toda nuestra querida audiencia. Me gustaría compartir la pantalla. Bueno, no sé si de pronto me pueden ayudar ahí en la parte técnica, por favor, para poner la presentación, si tal vez no lo puedo yo compartir desde mi compu. Sí, adelante, Gustavo. Ya la tenemos compartida. Ay, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primero les pedimos disculpas porque ya estábamos con la presentación y empezaron ya a hablar pues nuestros colegas. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente lámina. Para quienes no lo conocen, déjenme y hago aquí un paréntesis. Este es el MIC, esta es una panorámica del MIC. Es un espacio bien bonito, ¿no? Es lo que fuera una fábrica de tejidos aislados de algodón, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también con la historia y la tradición del barrio, ¿no? Nomás para que contextualizar la imagen. Gracias. Ok, Dale, pues. ya la siguiente, por favor. Algo ocurre que no les puedo ver lo que están mostrando. Se quedó solo en la primera. Ok, ahorita recién veo
la fotografía del MIC. Ya puedes ver, Gustavo. Sí, ahorita veo la fotografía del MIC. No sé si ya le pasaron a la siguiente. Sí, en este momento están con Pasamos a la lo que siguiente. ya habló Isa. Sí, sí, Ya, pasamos. perfecto. Perfecto, entonces por favor pasemos a la siguiente. No sé si ahorita ya están observando Sí, la tercera diapositiva. ya con la parte de didáctica. Chévere, bueno, hay algún retraso, yo no logro ver todavía eso, pero bueno, pues vamos a sincronizarnos. Entonces, hablemos un poquito de historia. Es importante confesarnos ante ustedes y contarles un poco de cómo ha sido el proceso de Didacticus. En realidad, como ustedes pueden ver ahí, tiene hasta un eslogan propio que es una pizarra abierta para profes, que obedece a una concepción que tuvo en su momento y que bueno, se remonta al 2014, cuando hicimos nuestros primeros acercamientos con los maestros, sobre todo de las instituciones educativas que se encuentran cerca del museo. Entonces, logramos cosas interesantes. Los primeros pasos involucraron que tengamos un momento de encuentro para que puedan ellos conocer el museo y para que nos conozcamos. Y en ese proceso, también lo que nosotros conseguimos es que podamos en ese diálogo que generamos con los profes, que nos puedan contar cuáles son sus necesidades, sus expectativas, sus preocupaciones como maestros y maestras. Entonces, eso nos permitió, por ejemplo, sistematizar y en apoyo con un aliado estratégico que tuvimos en el 2015, plantear una serie de talleres de actualización de conocimientos, sobre todo en tecnologías de la información y la comunicación aplicados para la educación. Entonces, tuvimos una muy buena acogida. Esto nos permitió igual recabar cierto tipo de información para saber cuál era la percepción de los maestros sobre cómo está el tema de las tecnologías de información en sus procesos de formación como docentes y cómo además lo están aplicando en su trabajo diario con los estudiantes. Después tenemos como una brecha un poco interesante que bueno, pues es parte como del proceso, y es que retomamos después del contacto con nuestros docentes en el 2019 y lo hicimos a través de una actividad que aprovechando que se celebra acá en Ecuador el 13 de abril como el Día del Maestro, entonces, y que cayó además en viernes, entonces decidimos hacer un Viernes Maestro. Convocamos a docentes para que se junten y hicimos unas actividades bien interesantes que las denominamos las gincanas. Entonces, les proponíamos en una suerte como de ponerles retos durante un tiempo para que puedan recorrer ciertos espacios del museo resolviendo ciertas cuestiones que les planteamos. Entonces, por ejemplo, pueden ver ahí, por ejemplo, profesores trabajando en temas de la tabla periódica o recorriendo, por ejemplo, los espacios del bosque nativo. Es decir, hicimos que se activen esos espacios con actividades muy especiales para nuestros docentes. Y fue interesante. Ahora, bueno, justo estoy tratando de sincronizarme con la presentación. Pues bueno, tenemos aquí un desfase y no importa. Voy a tratar de apelar a mi memoria fotográfica porque yo sigo viendo la carátula de Didacticus, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que observamos en este proceso? Primero, que existe en realidad el interés de los docentes por participar de las actividades del museo. Hay muy buena acogida, ellos desean trabajar, desean saber más de qué es lo que hacemos nosotros, pero lastimosamente, y ese es el segundo punto, resulta que hay algunas autoridades, rectoras, rectores de los colegios, de las escuelas, y lastimosamente también autoridades a nivel del Ministerio de Educación que aún no comprenden el trabajo que estamos haciendo los museos. Y eso hace que, por ejemplo, los docentes no tengan ese tiempo que requiere el poder generar eh, estas visitas, por ejemplo, estas actividades especiales que nosotros hemos propuesto, hemos planteado. Entonces, sí ha sido como un obstáculo complicado de vencer.
sabemos que creo no es imposible, pero es complicado. Otra cosa interesante que nos dimos cuenta también en este proceso es que es necesario fortalecer el seguimiento con los docentes. No podemos nosotros como hacer actividades de forma esporádica, sino que se necesita cierta continuidad. Y eso no solamente nos hemos dado cuenta nosotros, sino que los profes mismos nos lo han dicho a través de los canales de comunicación que abrimos. Y en ese sentido, relacionado con el tema de la comunicación, también hemos visto que es importante superar esas estrategias de comunicación que nosotros tenemos. Digamos que haciendo una estadística de los públicos, quienes más nos visitan de martes a viernes, que ese es nuestro horario de atención, el público escolarizado, y sin embargo, resulta que a veces la comunicación con ellos no está tan fluida, porque siempre nos mencionan que no conocen mucho de las propuestas que nosotros estamos haciendo, nos comentan que se enteran a veces por el boca a boca, pero no hay una fluidez de pronto en lo que nosotros estamos preparando. Uy, qué lindo, ahora sí ya se adelantó todo y ahora sí ya estoy en donde estamos. Entonces, hemos planteado como estos 5 ejes de observación en donde hemos visto que, como adelantaba Luis, hay un trabajo importante por realizar con la comunidad educativa, con los profes, y bueno, en realidad es momento, como decimos, de cuestionarnos. Y si no estoy mal, la siguiente parte ya se relaciona con algo que nos va a comentar Pau, que es el momento de catarsis de este proyecto Didácticos. Pau, por favor, te doy la palabra. Bueno, en este momento no se observa en la pantalla las preguntas y como ustedes pueden ver, claro, partimos, como vieron en el logo, que es una pizarra para los profes y en ese momento nosotros nos preguntamos, ok, si es una pizarra tenemos como ese preconcepto de que tenemos a alguien que nos está enseñando algo y que está por aquí y nosotros abajo. Eso fue en un momento lo que nosotros nos pensamos. Ahora ustedes ven como ese espacio en blanco que nos permite como presenciar un proceso de catarsis en el cual nosotros, en cambio, nos preguntamos si lo que buscamos es crear un laboratorio en el cual museos y profesores, ¿cómo nos vemos? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo rompemos esas jerarquías, esa estructura que existe tanto entre el museo, el docente, alumnos, y cómo logramos este proceso de horizontalidad y de co-creación, no solo de estrategias ni de dinámicas, sino de procesos mantenidos durante el tiempo? También, ¿qué implica esta vinculación con los docentes? El museo está llamado a poder suplir las necesidades o responder a las necesidades de los entes únicamente, o aportamos en un proceso conjunto de innovación educativa. Entonces, esta página en blanco lo que nos permite es dar inicio a un nuevo proceso de creación, que nosotros aún no estamos claros del camino, porque es un proceso de experimentación en el cual todas estas preguntas que nos hemos ido planteando nos permite llegar a un proceso en el cual da inicio a un nuevo diálogo entre la academia, entre los docentes, sus estudiantes y los museos. Voy a hacer aquí un poquito, perdón, pero todavía no han subido la presentación, ¿verdad, Paola? ¿Es correcto? No, está bien, es perfecto. ¿Vamos bien? En el momento del, sí, todo ok. Estamos viendo, de acuerdo. Y el momento también del diálogo. Gracias. Adelante, perdón, adelante. No, entonces, como les decía, estas preguntas son las que nosotros queremos más bien lanzarlas hacia los públicos para que podamos tener un proceso de retroalimentación, porque estamos en un tiempo en el cual podemos dar inicio de una manera adecuada, porque como Gustavo ya les había comentado, tuvimos algunos procesos en años pasados que por diversas razones no tuvieron una consecución en el tiempo y ahora nos preguntamos cómo hacerlo de la manera adecuada para ambos.
Ok, muy bien. Excelente. Perfecto, Ahí, pues adelante, Luis. eso, ¿no? Porque veo todo, estoy aquí checando y todavía no hay preguntas, ¿no? Entonces voy a ponerme a asusar un poco más. Adelante. Entonces, bueno, justamente como decían los camaradas los y las camaradas de este proyecto, ¿no? Creo que la pregunta es, ¿cuál es la forma de relacionarnos? Y además me parece que ha sido un tema recurrente en estos días de conversaciones y de reflexión, es cuál es nuestro interés, ¿no? Y cuál es la forma de relacionarnos realmente que tenemos con las comunidades de la educación formal, ¿no? Digamos, evidentemente, y creo que esto es extensivo para muchos de los museos, pues sí, el público infantil y las visitas escolares, ¿no? Básicamente nos llenan las salas, nos tienen activos las mañanas, preparamos mucho la programación también pensando en estos grupos, ¿no? Pero la pregunta justamente es eso, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Nosotros sabemos que los profes utilizan el museo interactivo, la comunidad docente, ¿no? En general, usa el museo interactivo de ciencias y sus salas para fijar, reforzar conocimientos que ellos también están manejando, ¿no? Evidentemente nosotros no hacemos lo mismo, pero evidentemente tenemos y nos sentimos llamados a construir herramientas que faciliten la enseñanza de las ciencias, ¿no? Creo que ese es un poco el meollo del asunto, ¿no? Pero ¿hasta dónde y por medio de qué procesos? Entonces, lo que conversamos y lo que estamos conversando aquí adentro del equipo del MIC es, pues primero, ¿no? Que justamente en este afán de contribuir ahí tal vez una de las principales ideas es desestructurar las relaciones jerárquicas y de poder que son naturales en la educación formal. Es decir, si vamos a empezar un proceso de innovación didáctica y pedagógica para la enseñanza de las ciencias, la primera pregunta es, ¿qué tipo de encuentros y qué tipo de espacios de diálogo tendríamos que usar? ¿Qué tipo de relaciones? Que nos parece que debería haber una horizontalidad, digamos, ¿no? Entre como decía Pau, ¿no? De repente están los especialistas y los museos de ciencia, ¿no? Abajo los profes y más abajo los alumnos, ¿no? Entonces, un poco la premisa de la que nos estamos haciendo es, decimos, si seguimos reproduciendo esa estructura, esa jerarquía de mando, ¿no? Y de autoridad, ¿no? Digamos, y de nobleza académica, diría Bourdieu, ¿no? Dice, ¿hacia dónde vamos a llegar? Y realmente va a ser un proceso de innovación pedagógica y didáctica. Realmente vamos a estar generando nuevos procesos. Entonces, creo que es la primera cosa que nos estamos poniendo en crisis, ¿no? ¿Cómo si vamos a arrancar esto, no? ¿Por qué vamos a seguir respetando y utilizando la misma estructura, no? ¿No deberíamos más bien construir un espacio de diálogo, reflexión e innovación en la que esto desapareciera y que el especialista, el científico, el museólogo, el docente y el alumno estuvieran al mismo nivel? Creo que ese sería un primer principio, pero sí me gustaría ver qué piensan los colegas y los otros involucrados en la mesa. Muy bien, muy bien. Tenemos por aquí una pregunta muy interesante. Cristina Matú pregunta, ¿cómo provocan ustedes esa horizontalidad? Esa es la pregunta del millón. Le pediría más bien a María, a Isabel, pues a Pau, a Gus, que se avienten con alguna de las cosas que han imaginado en estos días. Así es la pregunta del millón. Entonces empezamos con María Isabel. María Isabel, ¿cómo provocan ustedes esa horizontalidad? Ya. Tratamos de conseguir esa horizontalidad mediante, se puede decir que encuentros participativos, donde no solamente el MIC sea quien dé las ideas o aporte con ideas, sino que la participación sea colaborativa, valorando un poquito la experiencia de los profes, o sea, más que un poquito, valorando muchísimo la experiencia que tienen los profes. Y también sumando un poquito la experiencia que como museos también ya hemos adquirido. Cómo llegamos a ser horizontales también con los estudiantes, motivándolos a ser parte de. Entonces, una de las ideas es unirle al programa en sí, porque es un programa, tratar de generar no solamente actividades donde involucre a docentes, sino que también vaya de la mano con estudiantes. Uno de ellos es tenemos el proyecto que es, se me fue el nombre, el proyecto que trabajamos igual con estudiantes, donde se realizan las actividades, puede decir a manera de concurso,
donde estamos involucrando directamente a los profes también. Entonces, es la manera que estamos tratando de romper esos niveles jerárquicos. Excelente. Más ahí, pues. Gustavo, ¿tú qué piensas? Platícanos. Bueno, yo coincido en lo que mencionaba Luis en el sentido de que es la pregunta del $1.000.000, pero el tema de la horizontalidad creo que la empezamos casa adentro, porque es importante que dentro del equipo de trabajo nosotros sepamos y tengamos conciencia de lo que implica una horizontalidad, que no quiere decir una pérdida de la autoridad o una anarquía dentro del equipo de trabajo, ¿no? Pero resulta que lo que tú tienes dentro de tu museo o dentro del museo es lo que en realidad ve la gente, y en este caso va a ver eso los docentes. Entonces, partiendo de esa horizontalidad, de cómo nos vemos a nivel del equipo, en especial del equipo educativo, el siguiente paso es reconocer que con los docentes compartimos muchos objetivos comunes. Somos educadores. Es lo que en algunas conversaciones hemos discutido con los colegas, que los profes y nosotros somos educadores, solo que en diferentes escenarios y ambientes de aprendizaje. Pero vamos por el mismo camino. Usamos diferentes estrategias en algunos casos, en otros usamos las mismas, pero creo que es importante compenetrarse y conocer el trabajo del uno y del otro, es decir, empatizar, ¿no? Ponernos en los zapatos en este caso, del y de la docente, y saber cuáles son sus trabajos, cuáles son sus preocupaciones y necesidades, y luego invitarles a que ellos también sepan cuáles son nuestros demonios, para que podamos conocernos, como mencionaba justo cuando empezamos este acercamiento en 2014, y así tener una relación no tan lejana, sino un poquito más cercana para desarrollar grandes cosas. Creo que esos serían los 2 puntos para empezar. Muy bien, muchas gracias. Paola, ¿qué nos tienes que compartir? Bueno, yo voy a hacer como una analogía con la ecología política, en la cual se plantea que se debe trabajar desde la ética de la liberación, y esto lo que promueve es una autonomía de los sujetos, que lo que busca es la cooperación de los mismos. Es algo que nosotros no estamos todavía, no se ha trabajado mucho en ello, ya que desde mucho tiempo, no sé allá en México, pero acá en Ecuador, era desde pequeñitos es a la obediencia, no a la autonomía como tal. Entonces eso llevaba en grandes procesos, desde la casa hasta los procesos de escolaridad, a que tengas esta figura de aceptar únicamente lo que te están informando. Era como un adoctrinamiento, que también es base fundamental de los procesos laborales actuales. Entonces, en ese sentido, el proceso de lograr la horizontalidad lo que nos permite es promover esta autonomía y la cooperación, porque estamos en un salto que se ve incluso en la crisis que estamos viviendo actualmente, que no es un tema de competencia, sino que es el tema de cooperación. Entonces yo creo que va por ahí el tema de la horizontalidad en este caso y cómo lo vamos logrando dentro de las instituciones. Así es, y no, México no es muy diferente. México también, los docentes tienen o tenemos, como dijo Gustavo, en unos momentos también somos educadores y también nos toca poner nuestra parte con maestros y alumnos, y nos preocupa lo mismo. Se supone que queremos lo mismo para la parte esta de crear la cultura científica, y queremos lo mismo para los chicos, ¿verdad? Y para el sistema educativo. Tenemos por acá otra pregunta. ¿Qué museos en Quito tienen experiencias o acercamientos con los profes? ¿Qué acercamiento ha hecho el MIC con esos museos para una retroalimentación en proyectos similares? Luis, ¿qué nos puedes decir por acá? Bueno, ahí creo que más nos va a poder contar Gus o Pau, que tienen mucho más tiempo en la fundación. Todos los museos de la fundación, digamos, tienen procesos de innovación educativa de cierta forma, ¿no? Digamos, sí muy distintos, y de mediación comunitaria, si hay un trabajo que se ha intentado desde todos los museos de la fundación, que son el YACU, Parque Museo del Agua, ¿no? Que me parece que tiene un trabajo interesante en este sentido, ¿no? El Museo de la Ciudad, el Museo del Carmen Alto, el Centro de Arte Contemporáneo y el MIC, ¿no? Somos digamos, los 5 espacios que conformamos la Fundación Museos de la Ciudad. Y digamos,
todos lo han hecho, pero yo creo que todos les ha pasado un poco, y aquí corríjanme si me equivoco los compañeros más antiguos del MIC, pero si no me equivoco, ¿no? Sí, solamente en el tiempo, ¿no? Son más antiguos nominalmente. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Que siempre en la relación, y creo que esa ha sido una constante en este tipo de iniciativas, es que se acaba cortando un poco el empuje, ¿no? Las limitaciones, por ejemplo, que hemos tenido con el Ministerio de Educación acá en Ecuador, para simplemente permitir, ¿no?, la visita de las escuelas públicas al museo, es tenaz, es decir, no hemos logrado en tal vez 2 años de convenio con el Ministerio de Educación, ¿no?, que se logre y se facilite el traslado de los estudiantes al museo, cuando el museo les dice, yo me encargo de todo lo demás, ¿no? Porque me interesa llegar a las escuelas que evidentemente están en los sectores más marginales, ¿no? Entonces también desde el sistema educativo, del sistema de educación público en Ecuador, tenemos como limitantes muy burocráticas y de verdad desquiciantes, porque ya los que ya me conocían en el otro panel ya saben que luego hablo así. Entonces me parece que esa ha sido una limitante y creo que es una experiencia que desgasta mucho a los museos, ¿no? Digamos que es una iniciativa que suele salir de los museos, ¿no? Acercarse a los sistemas de educación pública, ¿no? Y que de ahí, pues evidentemente empiezas un periodo de desgaste muy fuerte, ¿no? Porque dices, todavía que vengo con la propuesta del proyecto, ¿no? Ofrezco el 80% del trabajo, ¿no? Y de repente ves que el retorno es difícil. Y como dice Gus, y como señalaba un poco Gus a raíz y a la luz de la experiencia que tuvimos, ¿es por culpa del docente? No, evidentemente no. Es también porque hay un montón de condiciones ahí que atraviesan esa relación, que lo hace difícil, ¿no? Y que son cosas que son solucionables y la que también tenemos parte, es decir, ¿no? El simple hecho de que cerremos a las 5 de la tarde, pues, ¿no? O sea, no ajustar nuestros horarios y ajustar nuestra oferta. O sea, hay un montón de cosas de lado y lado que me parece que hacen que este tipo de procesos hayan sido muy desgastantes. Ahora, no sé si en ese sentido alguno de los compañeros quieran ahondar un poco sobre esta relación, ¿no? ¿Quién dijo yo? Bueno, yo lastimosamente me perdí, no sé qué me pasó en lo tecnológico, yo creo que ahora estoy peleado con la tecnología, entonces me perdí un poquito de la pregunta, pero más bien le invitaría a Pau para yo seguirles y no volver a preguntarles sobre qué están discutiendo ahorita. Sin problema, María Isabel, ¿nos quieres compartir tu experiencia? A ver. ¿Sí? Sí, ahí. O sea, en sí, creo que como dice Luis, sí, es un poco complicado mantener un poquito la comunicación con los profes, porque hay muchos parámetros a cambiar y que todavía no se los ha logrado romper. O sea, sí hay cosas que nos limitan a mantener ese contacto con los profes, porque el interés existe, pero también es complicado llegar a ellos y mantener la relación, porque nos falta a veces recursos, nos falta tiempo, nos falta, yo qué sé, más aportes. Sí, se puede decir que una de las preguntas es cómo lograrlo, cómo mantener eso, en lo que implica no solamente la ayuda de nosotros como museo, sino también que ya es un poco más global lo que se necesita. Desde la parte de acá, desde la parte educativa, las entidades que son, pues ir más, con un nivel más alto, desde el Ministerio de Educación, darle esa importancia y ayudarnos igual, porque no es solamente lanzar, como decimos, las herramientas y a ver qué pasa, pero nos estamos como decir quedando ahí por muchas falencias que todavía contamos dentro de no solamente del espacio, sino de en sí del país. Así es. ¿Y tú, Paola, qué nos tienes por compartir? ¿Qué piensas? ¿Qué has vivido, Paola? Justo como nos habían preguntado en un momento anterior, nosotros sí realizamos como esa vinculación para entender y conocer qué sucedía con otros espacios culturales y su vinculación con docentes. Uno de nuestros pares más cercanos es el YACU, que trabaja justamente una compañera educadora, me refiero desde la educación formal. Entonces lo que nos decía es que si bien es cierto, ellos lograron generar como una comunidad
de amigos docentes que trabajan con ellos en ciertas propuestas. Tampoco ha sido un vínculo completamente mantenido en el tiempo. Entonces, en este sentido, la vinculación, como lo planteaba María Isabel, con las instituciones de más alto nivel, que en este caso es la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, hemos hecho varios acercamientos con ellos. Sin embargo, la estructura que mantienen a nivel político genera una disruptura bien compleja con la institución. Entonces, podemos pasarnos un mes solo para que aprueben un memorando de aceptación de un proyecto, mientras nosotros logramos un acercamiento ya con la institución. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo rompemos? O sea, nosotros podemos trabajar en la horizontalidad de docentes, alumnos, museo, experimentación, pero los procesos mantenidos a nivel jerárquico superior con el ministerio son bastante complejos. Al menos aquí a nosotros se nos ha vuelto cuesta arriba. No, más bien ahí lanzo la pelotita a Luis, que está más en el tema de la gestión, porque es lo que nosotros lo vivimos, pero día a día. Tenemos listo todo, la propuesta, les invitamos, y la respuesta es, no tenemos autorización, primero desde el rector, luego qué pasa con los sectores superiores, necesitamos una autorización para movilización. Bueno, entonces ahí yo creo que ya me fui a lo político y más estructural, lo siento, pero no, eso no nos deja avanzar a veces en los procesos ya listos. Así es, muchas gracias. Pues voy a recibirle si puedo, voy a recibirle la bolita a Pau, ¿no? Adelante, Luis, claro que entonces, sí. Sí, no, yo creo que en el MIC básicamente hemos creado como tácticas distintas, como un poco para ir sorteando, digamos, esta monstruosidad, ¿no? Que es no sé, este soponcio, este estatismo que tiene de repente el Ministerio de Educación. Creo que en ese sentido lo podríamos poner a hacer un paralelismo y una comparación sin miedo a equivocarme, ¿no? Con la SEP, ¿no? Y con los procesos que creo que tú, Nidia, y la gente de México sabrá muy bien, pues, ¿no? Que también cómo se complica cuando entra ese ámbito. Entonces nosotros, pues, básicamente hemos decidido rebasar por la derecha en muchos de estos procesos. Es decir, nos saltamos, digamos, a la institución y vamos directo a los rectores y a los docentes, ¿no? Y ahí suele haber un poco más de receptividad, pero también la carga del docente es difícil. Yo creo que también hay que leer muy bien, digamos, y para poder reaccionar y construir este tipo de programas, hay que entender muy bien cuál es la realidad de vida del docente, ¿no? Al docente le están pidiendo que esté 40 horas a la semana frente a grupo. O sea, sí, perdón, pero a chingar, güey. ¿A qué hora vas a hacer innovación educativa? ¿A qué hora vas a ponerte a hacer lo otro? Y además tienes que llenar 2000 matrices, ¿no? En las que tienes que informar sobre tu trabajo, ¿no? Entonces tienes una carga horaria brutal frente a grupos, ¿no? Tienes una carga además administrativa, digamos, y de papeleo fuerte, ¿no? Y aparte le pides a un docente que vaya 3 horas a trabajar en innovación educativa en su tiempo libre, que por lo general utiliza para preparar clases, dicho sea de paso, ¿no? Entonces creo que es muy importante como él también ir tanteándole el agua a los campos, ¿no? Para ver realmente cuál es la situación del docente en la que tenemos que responder. Que básicamente tendríamos que hacer que esto no sea trabajo, ¿no? Sino que sea un espacio de creatividad y también como un espacio de desfogue y de compartir e innovación. Es decir, que no lo vea el docente como sobre el hecho voy a trabajar de gratis otro rato, ¿no? Que yo creo que es un poco la reacción que se tiene. Y yo te digo, yo pensando un poco y tratando de ser empático con la situación de muchas y muchos docentes en el país, pues no se dan abasto, ¿no? Entre vida familiar, vida docente, ¿no? Y aparte esos procesos, y no sé, viendo también algunas ya de las preguntas que están llegando, ¿no? Pues yo veo ya ayer que estaba estoqueando fuertemente estos programas de otros museos, ¿no? Veía que mucha de su participación para estos proyectos no es con el sistema de educación pública. Justamente sus principales aliados son las escuelas privadas, son que tienen algunos enfoques mucho más interesantes y abordajes y condiciones más favorables para hacerlo, ¿no? No sé si esto sea generalizable a todos los casos, pero un poco viendo el caso, por ejemplo, de Medellín, ¿no? Yo decía, bueno, pues es que más de la mitad de las escuelas con las que están trabajando son privados, ¿no? Y nuestra intención y nuestro enfoque justamente por una cuestión de facilitar, ¿no? Y de tratar de cerrar
la brecha que existe, ¿no? En la educación científica, ¿no? Porque a mí me queda claro que hay una brecha brutal entre la forma y la capacidad y el aprendizaje de las ciencias en lo público y lo privado, también con sus matices, ¿no? Tampoco cabe la generalización abrupta, pero sí me parece que el sistema de educación pública en ese sentido tiene una deuda pedagógica y didáctica con las ciencias, pero no de ayer, pues, ¿no? De años. Eso. Así es. Muchas gracias. Pues que el docente disfrute y no padezca la experiencia, que la disfrute junto con sus alumnos, ¿verdad? Que disfrute de esa experiencia, que pueda estar abierto a aprender estrategias nuevas y compartir con sus grupos. Pues nos hacen una pregunta muy interesante por aquí. ¿Cuáles consideran sus logros más significativos en cuanto a cooperación entre profes y el MIC? Los más significativos. Gustavo, ¿cuáles serían los más significativos desde tu punto de vista? Ahora sí. Bueno, como les mencionaba, el tema de conocernos entre educadores de museo y educadores de las instituciones con las que hemos hecho los vínculos y los acercamientos es un logro significativo porque son los primeros pasos. El conocer, como decía justo Luis, qué problemas o qué necesidades tienen es un gran avance porque sabemos un poco cómo ponernos en los zapatos de los y las educadores. Entonces, digamos que también los logros significativos son los errores en los que hemos caído. Porque a la final, si hemos en estos días discutido sobre el tema de la importancia del error y de los desaciertos, lo más significativo que yo rescato es que ha habido un aprendizaje hasta la fecha en donde sabemos qué es lo que nos ha funcionado, qué es lo que no nos ha funcionado y qué es lo que nos falta aún por probar. Como les decía justo en lo que observamos, en la parte de lo que observamos, nos falta aún probar algunas estrategias y ser mucho más estratégicos. Hay un comentario que vi, por ejemplo, de Mercedes Jiménez que me parece muy, muy interesante, que debemos lograr que se enamoren las personas que están al más alto nivel. Pero claro, tenemos que utilizar estrategias que hasta el momento no hemos utilizado. Llegar de pronto de alguna forma tal vez no tan burocrática, porque sabemos que si vamos por ese camino no vamos a lograr llegar y nos desenamoraremos, como también lo decía Luis. Entonces creo que nos falta aún algunas cosas por intentar, pero creo que lo importante es saber incluso qué instituciones educativas tenemos nosotros deseosas de trabajar con nosotros. Tenemos incluso registrado el interés de algunas instituciones que de su iniciativa nos dicen, oigan, ¿qué les parece si ustedes nos ayudan trabajando en este tipo de contenidos? Porque esto nos ayudaría mucho a ambas partes. Entonces, cuando uno escucha eso, dice, estaba desanimado y ahora quiero volver a recomenzar eso porque en realidad no está nada perdido. Entonces, creo que ese además es el logro más significativo, el saber que en educación los trabajos no son de la noche a la mañana, son procesos que tienen que sufrirse, que tienen que vivirse y que obviamente se tienen que aprender. Muy bien, pues tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, muchas ganas, nuestra audiencia de interactuar con ustedes, y les voy a leer rápidamente esta pregunta para dar pie a que también den ustedes las respuestas. Muy buenos días, saludos compañeros del MIC. Quisiera saber la pregunta que en todos los paneles se han hecho. ¿Qué han pensado con respecto a la cuarentena? ¿Cómo se están reinventando actualmente con sus públicos? ¿Y qué tienen en mente para reabrir sus puertas? Es la pregunta que en todo el evento y en todos los paneles se ha hecho, ¿verdad? Adelante. ¿Cómo la ven, Luis? Híjole, no, pues ya saben que ese es mi mole, entonces con mucho gusto. No, y ahorita les paso la bola a las compañeras. Bueno, pues como decimos, y como yo también manifesté en vuelta con mi tocayo Luis de allá de materia, ¿no? Del Centro de Investigación de Sinaloa, pues a todos nos agarró un poco en curva, ¿no? Entonces, sí fortalecimos mucho, digamos, de manera reactiva, ¿no? Nuestros procesos de comunicación, ¿no? Yo creo que desde hace medio año tratamos de fortalecer nuestra comunicación en redes, ¿no? Salirnos de lo institucional y empezar a tener una línea discursiva y editorial más clara en todos nuestros contenidos. Carecía, digamos, de una línea editorial y todavía no logramos tampoco tener
una línea, o digamos, una línea de publicaciones y editorial propiamente, ¿no? Pero, digamos, desde nuestro trabajo en redes hemos fortalecido, y ese fortalecimiento que habíamos arrancado unos meses, por lo menos unos 4 meses antes de que nos cayera la crisis, nos permitió tener como hoja de ruta más clara como para empezar a circular, ¿no? Entonces, digamos, de momento empezamos a liberar, a hacer algunos, sugerir experimentos caseros las primeras semanas, infografías, páginas de interés, ¿no? Y hacer y sumando mucho a iniciativas como esta y otras iniciativas de divulgación científica. Y más allá de eso, pues empezamos a pensar qué tipo de oferta, ¿no? Entonces yo me puse también a revisar como las plataformas de educación en línea, tanto en la Secretaría de Educación como del Ministerio de Educación, y me encontré que básicamente piensan que la educación en línea, güey, pues es que pongas en PDF lo que ya tenías en papel, ¿no? Entonces, creo que ahorita se está develando toda la complejidad que tiene la educación virtual, pues no es poner un pinche PDF y un link, no va por ahí, ¿no? O sea, eso no crea, porque realmente la mediación y la condición de aprendizaje mediada por la pantalla es totalmente distinta, ¿no? O sea, es decir, realmente es ponerle un link, cuáles son las guías para el profe, y también lo que yo comentaba el otro día, ¿no? ¿Cuál es el grado de alfabetismo digital, ¿no? Que tienen tanto los alumnos como los profes, ¿no? Digamos, para saber buscar, discernir y organizar los materiales que efectivamente existen en línea, ¿no? Entonces yo creo que mucho de la estrategia de didácticos que estamos pensando es también cómo buscamos hacer innovación para realmente construir herramientas digitales de aprendizaje, ¿no? Que no solamente sean las referencias, sino que realmente guíen tanto al docente como al estudiante en el aprendizaje. Que los que hemos hecho algunos cursos digitales, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, ¿no? Pero yo cuando empezó todo esto hace algunos años, ¿no? Yo siempre llego un poco tarde porque también soy medio rupestre, ¿no? Pero pues cuando empecé con eso, pues nunca llegaba a los tiempos, ¿no? O sea, no tengo ni un solo certificado en los cursos en línea que he hecho, ¿no? Porque siempre se me iba, ¿no? O sea, porque implica hábitos de aprendizaje y hábitos de estudio distintos, ¿no? Entonces creo que esa es la realidad, y ahorita el proyecto Didácticos, pensando que esta es una situación que si bien puede ser que la superemos, se va a volver como cíclica, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar preparados para eso, ¿no? Creo que mucho de la apuesta del proyecto Didácticos se va a encaminar hacia allá, primero hacer un buen ejercicio de diagnóstico con profes y con alumnos, ¿no? De cómo les fue en esta primera pandemia, ¿no? O sea, o en este primer ciclo, cómo les fue en su educación en línea, y entender bien cuál fue esa experiencia, para a partir de ahí poder plantear las metodologías de innovación. Y otra cosa que voy a decir antes de que se me olvide, ¿no? Que es también que creo que también tenemos que abrirnos un poco más, ¿no? Es decir, si vemos que o sea, creo que luego la necedad nos pasa factura, ¿no? No solamente en el museo, sino en otros ámbitos de nuestra vida, pero eso no voy a hablar. Pero ciertamente, por ejemplo, decir, no, con los profes de educación pública, ¿no? Porque tal vez no es por ahí, tal vez estos espacios de innovación podríamos empezar a buscar o integrar, no digo cambiar, ¿no? Pero también integrar, por ejemplo, a toda la gente que está en procesos de titulación de carreras de pedagogía, ¿no? Entonces dices, si el profe, ¿no? Que ya está desempeñando, tiene estas dificultades, ¿por qué no empezamos a trabajar con la gente que está en formación en la Nacional de Educación, ¿no? En la Universidad Nacional de Educadores, en la UNE, que se llama aquí, ¿no? O en las carreras también de universidades públicas de pedagogía y de educación, ¿no? Entonces, esa es como también otra cosa que se me queda ahí rondando en la cabeza. No sé si para que complementen los demás. Gracias. Muy bien. ¿Qué piensas, María Isabel? ¿Qué piensas de esta iniciativa? ¿Cómo ves? Trabajar bueno, en México le llamamos maestros normalistas, por ejemplo. O sea, creo que en la mayoría de museos, igual según las preguntas que estoy leyendo, sí hay la iniciativa de tratar de vincular el museo con los profes, y existe igual varios problemas, varias dificultades por las cuales no se puede concretar en sí esta vinculación. Y más o menos se puede decir que también la gente no está acostumbrada. Ahorita en el contexto que estamos del COVID-19 es mucho más complicado tratar de abordar a los públicos, a los profes. Es un reto que estamos viviendo y lo estamos tratando de superar de la mejor forma.
mediante tipo de planificación en línea, tratando de que la gente también empiece a hacer este tipo de modalidad virtual como parte de su día a día, porque no todos estábamos acostumbrados y a muchos es muy complicado tener este tipo de actividades y como decía Luis, hay muchas que se van quedando porque no damos el seguimiento y no tenemos las guías para poder concluirlas. Es muy complicado, pero es un reto que no solamente los museos, sino a nivel mundial se lo está tratando de superar. No, no sé, ahí más puedes sumar, Pau. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves, Gustavo? Bueno, en realidad el punto que mencionaba Luis fue justo algo que lo intentamos y lo trabajamos en el 2015 con este aliado estratégico que trabajó en el museo que se llamaba Infodesarrollo, en un intento de alfabetización digital, ¿no? Miré justo un comentario y es una preocupación de la cual el museo tampoco puede desentenderse, que es el tema de no solo de la alfabetización digital, sino un paso más atrás. ¿Qué hacemos con la gente que no tiene siquiera acceso a un computador, a internet o a un dispositivo móvil de calidad? Y eso solamente en el tema recursivo, porque eso es un tema aparte. El tema aparte es cómo tú potencias desde la parte educativa, desde la parte pedagógica, el uso de esas herramientas. Entonces, el museo no se debe desentender y de hecho era una de las necesidades que nuestros docentes nos hicieron explícitas en las encuestas que hicimos. Entonces ellos nos dijeron que era una de sus preocupaciones. Y claro, el Ministerio de Educación atiende de alguna forma esas necesidades, pero no las cumple al 100%. Entonces, claro, tomo también otro comentario que menciona una de de las personas de nuestra audiencia, en el sentido de que tal vez la posición del museo sí puede ser estar un paso más, dar el ejemplo, trabajar un poco en la innovación, eh, ser parte de la revolución educativa, porque, y es algo que hemos discutido dentro del equipo, si nosotros como museo esperamos hasta que se revolucione la educación por sí sola a nivel del Ministerio de Educación, entonces nosotros, esta generación ya habrá pasado. Y eso es el contexto que tenemos, como lo ha descrito Luis, aquí en el Ecuador. Entonces, al menos la postura que hemos discutido es que el museo siempre tiene que estar un paso más allá y que tenemos, por fortuna, este modelo flexible de implementar ciertas cosas interesantes que el modelo de educación formal a veces no lo pone, pero nos ven como espejo y como ejemplo. El tema, por ejemplo, de los cafés que mencionan por ahí, es algo que tenemos dentro de nuestros proyectos de vinculación y de divulgación científica, que de hecho va a ser una de nuestras estrategias eh, para lo que queda del año. Pero ya hemos estado trabajando en vincular a instituciones para que asistan a charlas de divulgación científica, a cafés científicos. Y la respuesta de los colegios que están cerca es impresionante, porque nos dicen, ah, ok, hay alguna cuestión en el MIC de ese estilo, vamos. O sea, como decía Pau, por parte de los colegios no es el problema. Ellos a veces incluso dicen, sabe, a mí lo que me detiene es lo que está arriba, porque de mi parte yo les mando a mis estudiantes, les envío para que vayan a las charlas, pero se deben también a una jerarquía y a un sistema que también, como lo mencionaban, es punitivo. Es extraño, pero el sistema de educación es punitivo con la gente que trabaja con ellos. Entonces, si eso replica en los docentes, pues los docentes explícita o implícitamente lo van a replicar también en sus estudiantes. Entonces, ¿de qué generaciones nuevas vamos a hablar? ¿De qué cambio en educación vamos a hablar? Bien. Acá les tengo otra pregunta. La sociedad tiende a autorregularse. ¿Han intentado dejar un espacio en blanco para ellos? Es decir, poner un grupo focal con la meta de resolver cierto objetivo y observar la dinámica grupal y sobre ella desarrollar la propuesta. ¿Tú qué piensas, Paola? ¿Lo han hecho? Bueno, esta es una pregunta compleja, la Sí. verdad, porque en primer lugar parte desde el tema del conocimiento libre y nuevamente llegamos al proceso de cooperatividad. Lo hemos intentado con estudiantes, sí, sí hemos trabajado con eso,
en varios de nuestros experimentos en un inicio, porque nosotros también tenemos como un proceso de evolución dentro de los espacios. Esa creo que es la suerte de los museos y sobre todo de los museos de ciencia. Somos museos vivos que estamos en continuo cambio. Entonces, en ese sentido, al inicio, nosotros teníamos como metodologías en las cuales guiábamos todo el proceso de la realización de experimentos. Y obviamente nos dimos cuenta que no era ese el momento. Que funcionó, sí, creo que es mucho más fácil, pero no lograba los objetivos pedagógicos que nosotros buscábamos. Entonces, de ahí nosotros lo que hicimos es evolucionar a un proceso distinto en el cual dejábamos completa libertad, en la cual solo incluíamos, por ejemplo, herramientas. Dejábamos ciertas cosas con las cuales cada uno de los participantes formaban grupos cooperativos en los cuales tomaban la herramienta que ellos consideraban necesaria para una creación con un objetivo específico. Entonces planteamos un poco ese tema de la inteligencia colectiva para generar todos estos procesos de experimentación. Sin embargo, respondiendo y volviendo a la pregunta, no lo hemos planteado aún con docentes porque no hemos tenido como la recepción adecuada, como ya lo mencionó Gus, como ya hablamos acerca de voluntades políticas y todo ese tema. No nos ha funcionado. Ahora, desde la virtualidad, que también es lo que están preguntando, hemos trabajado, más bien estamos buscando implementar y vamos a partir desde una encuesta para los docentes y para todos los docentes, para que ellos puedan contarnos cuáles son sus necesidades, cuál es la situación actual y de esa manera poder incorporarnos dentro de la dinámica que están viviendo desde sus hogares, con sus trabajos, porque también debemos de estar claros en que la situación en los hogares es diversa. No solo el tema de accesibilidad a la tecnología, porque estamos con un grupo reducido de acceso al Internet, que tiene el tiempo para juntarse al Facebook y para poder tener esta accesibilidad, sino estamos partiendo también de procesos socioculturales y económicos diversos detrás de las pantallas, porque es el tema de la violencia dentro de los hogares, qué está sucediendo con la división del tiempo y todas las actividades dentro de los mismos. Entonces, estamos replanteándonos y reformulándonos el poder conocer primero a nuestros públicos en ese sentido. Obviamente, los siguientes pasos es poder ir hacia las propuestas que justo lo planteó Andrés Palma al inicio. Como Fundación Museos de la Ciudad, es pensar en el tema de televisión y de la radio, que tiene mucho mayor alcance, porque en encuestas realizadas por el Sistema Nacional de Censos de aquí del país, aún en los sectores más pobres, que resulta una dicotomía extraña, puedes tener como una casa muy pequeña, sencilla, pero tienes una televisión enorme, que es una realidad un poco triste, pero en todo caso nos favorece para tener ese acercamiento con los públicos de una manera diversa. Así es. Bueno, si les parece... adelante, Luis, adelante. No, bueno, no, me parece es que claro. Solamente me parece que Pau le ha pegado al clavo, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, yo en serio veo a varios de los colaboradores del MIC, ¿no? Ahorita, ¿no? Y Pau tal vez sea un mismo caso. Te voy a usar de ejemplo, Pau, con permiso, ¿verdad? Te voy a balconear aquí en tu vida privada frente a muchos espectadores, 104 espectadores todavía. Para que no me extrañes. No, bueno, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? Que tiene, por ejemplo, eso, ¿no? Tiene en la casa una computadora tal vez, ¿no? ¿Ya? 2 hijos en teleclases, ¿no? Y aparte tienes que desquitar teletrabajo, ¿no? Digamos que ese teletrabajo además es un docente. Dices, pues, ¿cuáles son las condiciones, no? Y más con las condiciones, digamos, de tensión, de desgaste psicológico que quienes llevamos, nosotros estamos por el día 50 y tantos, ¿no? Ya no sé cuántos de pandemia, estamos llegando a los 2 meses y medio, ¿no? Entonces, el desgaste psicológico también, pues hay un montón de factores que han hecho muy compleja la situación, ¿no? Y un poco también quería rescatar uno de los comentarios que acabo de leer aquí, un poco de reojo, ¿no? Que también nos obliga pensando en cómo generar esta comunidad, ¿no? En hacer la convocatoria lo más diversa posible. Es decir, si queremos realmente proponer un espacio, digamos, que transgreda, ¿no? Y subvierta muchas de las barreras, prejuicios. ¿Se nos fue Luis?
Lo esperamos tantito. No se nos desespere, público. Unos minutos. Bueno, vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Y en lo que regresa, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios para que nuestra audiencia también ahí esté muy pendiente. Nos pone, por ejemplo, Reina Ruelas por aquí. Me parece muy relevante lo que comenta Santa Cruz en cuanto a la falta de horizontalidad a partir de una actitud de obediencia que revela, por lo tanto, la cultura que hasta ahora nos define a los países latinoamericanos. Pues una realidad que vivimos, ¿verdad? Por acá Mercedes Jiménez, saludos Mercedes, nos pone, es muy importante convencer a las autoridades escolares al más alto nivel para poder facilitarle el camino a los docentes que quieran participar. ¿Sí? La voluntad política es muy importante. Luis, ya te tenemos de regreso. Adelante, Luis, por favor. No, pero ven cuando nos ponemos así todos críticos con las tecnologías estas, porque es, ¿no? Perdón, ¿no? Se nos revierte. Sí, ¿no? Entonces, no, bueno, solamente decía que es eso, que hay un montón de complejidad y que simplemente, decía Angie, ¿no? Ahí en uno de los comentarios, que justamente que para poder subvertir estas relaciones tal vez sí es muy necesario que nosotros nos replanteemos nuestras formas de convocar y a quién estamos convocando a estos espacios de creación de innovación pedagógica y didáctica, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos por convocar y tratar de trabajar con las escuelas públicas, pues no estamos convocando a los privados, ¿no? Y estamos juntando, o sea, y no estamos permitiendo tampoco que se hagan esos mix, ¿no? En el museo, ¿no? Entonces me parece que Angie nos pone ahí una alerta que es bien importante. Más bien se lo agradezco. Y ya no sé, es hora para cerrar lo que estaba diciendo, pero pues no sé qué me perdí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, estábamos leyendo algunos de los comentarios del chat. Pues hay mucha participación, muy buenos comentarios. Hablábamos de la cuestión de las políticas que ya se ha mencionado a lo largo de este evento. La cuestión de la voluntad política, mandan felicitaciones para todos. Por acá Ricardo nos hace una intervención. Me pregunto si acaso podríamos movernos de nuestra mirada del docente más allá de la estructura institucional, podríamos acercarnos de maneras más orgánicas, por ejemplo. ¿Cómo podríamos darle la vuelta al modelo enfocado en los contenidos a uno enfocado en el sentido de pertenencia? Pues tenemos muchísimos comentarios y pues si ustedes están de acuerdo por los tiempos, pasaríamos a la parte esta del cierre y la reflexión de todas aquellas preguntas hechas por la audiencia, que de hecho algunas de esas participaciones ustedes las han estado leyendo y las han estado respondiendo muy atinadamente a lo largo de nuestra reflexión, ¿verdad? Si gustan, empezamos. Sí, claro que sí. Yo digo que empiecen, bueno, si quieren empiezo yo, porque ¿Sí? ya gané. Bueno, me gustó aquí un comentario que dice que volvemos estrés, ¿no? Creo que somos todos, ¿no? Qué bueno que no transmite el olor, el Zoom, ¿no? Porque es cierto, creo que sí ciertamente creo que sí ha sido una situación muy estresante, ¿no? En todos los sentidos, pues, porque nos ha puesto en un estrés personal, laboral, ¿no? Social, ¿no? Nos ha puesto y como institución, ¿no? Ciertamente es como una plantita con mucho estrés hídrico, pues nos quedamos sin nuestra fuente, ¿no? De líquido ahí y nos empezamos a poner ahí, pero pues también eso estimula y puede derivar en mutaciones que me parece que son muy necesarias, ¿no? Pues nada más como para agradecer, me parece que esa intervención que hizo Ricardo es eso, ¿no? Creo que el reto es construir convocatorias y espacios diversos, ¿no? En los que no se sienta como trabajo y en el que el profe no sea profe, ¿no? Y lo haga como parte de su responsabilidad, sino que lo empieza a afrontar como parte de su pasión, ¿no? Que a todos nos pasa, pues, yo creo, en contextos laborales, ¿no? Que empiezan con pasión y de repente, pues, uno la va perdiendo con el paso del día. Me parece que son procesos también muy característicos de las estructuras económicas y sociales en las que estamos insertos, ¿no?
y que los museos tienen que ser el agua fresca, pues, ¿no? O sea, yo quiero que el MIC, ¿no? Y creo que todo el equipo aquí, ¿no? Queremos que el MIC sea ese punto de refrescarse, ¿no? Para la comunidad, no solo docentes, sino para todos, ¿no? Donde digan aquí, la ciencia se vive distinto. Definitivamente creo que ese es el sueño guajiro, pero pues si uno no tiene sueño guajiro no va a ningún lado. Entonces, eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, pues es a lo que aspiramos todos, ¿verdad? Muy bien. María Isabel, ¿qué nos puedes, con qué te quedas? ¿Cuáles son tus reflexiones acerca de los compromisos y los retos, no? Bueno, con retos, con muchos. Son muchos los retos que nos quedan aquí pendientes, ya que el mismo hecho de ya no verle al profe, como decían por ahí, de la parte solamente como persona, sino como institución, y hacer que se cree ese nivel de pertenencia del espacio, que sí ya es un reto. El mismo hecho de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas en las situaciones en las que estamos, es otro reto. O sea, ahorita nos enfrentamos a varias cosas que hay que mejorar, hay que cambiar y hay que innovar. Entonces, nos queda todos los comentarios que acaban de hacer, algunas cosas que se nos estaban pasando, como el hecho que decían por ahí que por qué solamente los profesores o los docentes de instituciones públicas, por qué no unirlos, y como dijo también Luis, sería interesante ver, porque de ahí va a resultar incluso muchas más herramientas para poder llegar y de disfrutar de otra manera en sí las visitas a los museos. Eso, tratar del compromiso de ya sí empezar a generar cambios que ya sean más duraderos en el tiempo. Tratar de enganchar más, o sea, buscarnos las herramientas y hasta lograr enganchar más a las personas con la ciencia a través de los museos. Muy bien, muchas gracias. Gustavo. Bueno, tomo una de las palabras que se han mencionado, bueno, una de las frases que se han mencionado en este encuentro, y es el tema de que los museos nos convirtamos en agentes de cambio, en motores de cambio de la sociedad, y eso indiscutiblemente también involucra a la educación. Y en ese proceso, para ser un motor de cambio, también hay que tener conciencia de que no lo podemos hacer solos, que debemos trabajar en red, en comunidad, y en ese sentido también hay que rescatar la fortaleza que tiene el Museo Interactivo de Ciencia y la Fundación Museos de la Ciudad, porque en este proceso también es importante el tema de cuántos aliados puedan ser convocados y con cuántos tú puedas trabajar, y en ese sentido, desde la parte científica y educativa, el museo ha trabajado y está trabajando con algunos aliados desde la academia y desde otro tipo de colectivos que nos han permitido fortalecer el trabajo. Entonces, concretamente en Didacticus también existe ese interés por trabajar con nosotros desde estos aliados y desde otros también que puedan surgir incluso a propósito de este encuentro. Entonces, el trabajo en red es el que puede diversificar las miradas, rescatar el proceso de trabajo que se ha realizado y mirar con nuevos horizontes. Creo que lo peor que podemos hacer es, como decía justo Chiqui, que justo la citó Silvia Lunes, es dejar pasar esta oportunidad, y el museo ha estado también en un proceso de reinvención en todas sus propuestas, así que se están cocinando cosas interesantes en el MIC y muy pronto pues estarán ya enterándose a través de nuestros medios, así que yo muy agradecido con este espacio y con la gente que estoy trabajando en el museo. Es un honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, le tocó a Paola cerrar con broche de oro y compartirles antes, para que dé respuesta también, una pregunta que nos manda Ricardo. Dice, me pregunto si acaso podríamos movernos de nuestra mirada del docente más allá de la estructura institucional. ¿Podríamos acercarnos de manera más orgánica? Sí, creo que ya lo había mencionado hace rato. Luis Mendoza hablaba de un proyecto enfocado en el docente como persona. ¿Cómo podríamos darle la vuelta al modelo enfocado en los contenidos a uno enfocado en el sentido de pertenencia? ¿Es posible? Entendí que por ahí van didácticas,
pero posiblemente el enfoque se da más en la institucionalidad o en el tema de divulgación, no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Ya habíamos respondido a esta pregunta, de hecho, hice leérselas completa y Paola, tú cierras. Uy, me la pones difícil, ¿no? Bueno, en primer lugar coincido y aplaudo la iniciativa, toda esta propuesta ha sido maravillosa, compartir el escenario ha sido magnífico. Con respecto a lo que me dejó pensando, y fue bueno el que hayas retomado el tema de Ricardo, porque en este momento, si nos ponemos a imaginar lo que está sucediendo detrás de las computadoras y todo esto, no solo tenemos a los docentes trabajando, los y las docentes trabajando para las propuestas, sino tenemos a padres y madres que están haciendo y ejerciendo la función de los docentes. Y ahí me queda una pregunta que también dejo para todos, y es que cómo desde nosotros y desde un proyecto que está enfocado al tema de la educación, que no solo quiere trabajar con el tema del contenido, sino partiendo desde la parte más humana y holística de los docentes, debería incorporar en este momento de la virtualidad, sobre todo, al padre-madre como un educador más dentro de los procesos que estamos viviendo en el día a día. Esto es con el tema de la cuarentena. Y por otra parte, el tema de poder convocarnos en un espacio libre en el cual podamos generar estos diálogos fuera de la institucionalidad, nos va a brindar otra perspectiva, pero también nos va a dejar como muchos retos grandes, porque cuando no estás amparado en la institucionalidad como tal, se vuelve como un camino lleno de piedras, pero que al final puedes encontrar esa cascada, que siempre es lo que te dicen, ¿no? Para poder llegar a la cascada tienes que atravesar siempre por un gran camino. Entonces yo creo que eso nos queda como un pensamiento al final de todo esto. Y también imaginarnos que el final de la pandemia, como leí hace unos instantes atrás, un historiador en medicina decía, son dos escenarios. El uno es el biológico y el otro es el social. El social va a ser el más duro de transitar, sobre todo nosotros como profesores de ciencia y pensando en la educación, no desde únicamente el modelo educativo y el enfoque en el que queremos trabajar, sino en procesos de la generación de cultura científica, en el cual abordamos al ser humano como un ente completo que está abarcando todas las diversas aristas que tenemos como personas y como individuos dentro de una sociedad. Así es, nos queda mucho por reflexionar, ¿verdad? Mucho por reflexionar, mucho por construir, muchas preguntas en el aire por contestar, y pues tenemos un gran reto y un gran trabajo todos los educadores, todos los que nos dedicamos a este apasionante trabajo de la parte de la enseñanza-aprendizaje. Pues yo les agradezco mucho su presencia, fue un evento, un catalizador de ideas muy enriquecedor. Para mí fue un placer haber sido la moderadora. Le agradecemos mucho a la audiencia, todas sus preguntas, todos sus comentarios. Muchísimas gracias y nos despedimos en este momento de ustedes. Hasta la próxima. Le comentamos al público que los esperamos a las 12 del día de ida y vuelta con Silvia Alderoqui y Mila Chovato, a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, relevancia y virtualidad en el Microlab. También los esperamos el día de mañana en el cuarto catalizador de ideas con el proyecto El Tarot de la Ciencia. El Tarot de la Ciencia será presentado por Cristina Ruiz de Colombia. Muchísimas gracias, muy buenos días y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Nidia. Gracias, Ricardo. Buen día. Gracias. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego.